Vamos con la tertulia de este jueves 12 de mayo de 2022, cuando estamos con Cecilia Guiluz, Daniel Superviel, Gabriel Budiño y Esteban Valenti. Vamos al segundo tema que tenemos para hoy. El presidente Luis Lacalle Pou se reúne a esta hora en la residencia oficial de la avenida Suárez y Reyes con todos los legisladores de la coalición multicolor para presentarles los principales lineamientos de la reforma de la seguridad social. Al encuentro asistirá el doctor Rodolfo Saldain, presidente de la Comisión de Expertos en Seguridad Social, que expondrá sobre los detalles técnicos de la iniciativa. Además de los parlamentarios del oficialismo, también asistirá el expresidente y líder colorado Julio María Sanguinetti. Esta semana el Frente Amplio pidió al gobierno que defina el contenido de la propuesta de reforma que entiende debe realizarse, dejando de lado los cálculos políticos, dijo. En una declaración emitida el lunes, luego de la reunión de la mesa política, la coalición de izquierdas afirmó que, tras meses de silencio, varios actores del gobierno y legisladores del oficialismo volvieron a hablar de la reforma de la seguridad social, reafirmando la necesidad de reformar el sistema, pero, dice la declaración del Frente, a diferencia de lo manifestado en el pasado, ahora condicionan el avance de este tema a contar con el apoyo del Frente Amplio, preocupados por el costo político que implicaría la reforma. El Frente Amplio agregó que la Constitución de la República establece que este es un tema en el que el Poder Ejecutivo tiene la iniciativa privativa, por lo que en este momento es responsabilidad del gobierno, que es mano y debe mover, dice el comunicado. La coalición de izquierdas sostuvo que solo una vez que el proyecto se conozca y se estudie en profundidad, el Frente Amplio podrá expresarse sobre el texto, al tiempo de trabajar con el objetivo de que el sistema pueda avanzar tanto en materia de sustentabilidad social como financiera. Este pronunciamiento del Frente Amplio se conoció luego de que varios dirigentes nacionalistas pusieran en duda la aprobación de la reforma si no hay un acuerdo con la oposición. Por ejemplo, el senador Jorge Gandini aseguró días atrás que la reforma podría no salir si fuera el gobierno el único que debiera asumir los costos políticos. El sueño del pibe del Frente Amplio es que votemos una ley antipática y después disfrutarla, alegó, en referencia a si el Frente Amplio llega al gobierno, según estas declaraciones que hizo Gandini a FM del Sol. Es antes que Gandini ya suma de que el Frente gana las elecciones el periodo siguiente, ¿no? A ver, a mí del tema lo que más me parece que es otra vez un tema que se deberían buscar acuerdos nacionales y que sin embargo la estrategia parece ser otra, ¿no? Es decir, sigue siendo el reproche de un lado para el otro. Y claro, eso pasa que cuando ahora sos oposición y fuiste gobierno hace poco, y cuando fuiste gobierno nadie te apoyaba determinadas leyes que también eran necesarias, entre otras de reformas, ¿no? De reformas vinculadas a seguridad social que también se dieron en periodos anteriores, como la policial, la bancaria y la militar. Es bastante natural que ahora no quieras convertirte vos en el que apoyás todas las propuestas de un gobierno que además venía discutiendo en una mesa de análisis técnico y en determinado momento se cortó, digamos, para trabajar solo con los representantes del Poder Ejecutivo y hacer esto que está haciendo ahora el Ejecutivo, que es reunirse con su socio de coalición, acordar a la interna primero un proyecto y después salirlo a presentar al resto de la sociedad, ¿no? Entonces ahí creo que hay algunas puntas que hacen muy complicado este tema, que además empieza a pasar el tiempo, a los políticos se les empieza a acercar las elecciones muy cerca y no quieren pagar el costo político de tomar decisiones. Pero hay que acordarse que uno elige representantes y gobernantes para que gobiernen y para que legislen, ¿no? Entonces, no vale la excusa de esto me va a impactar a mí en las próximas elecciones. La gente tiene que legislar y tiene que gobernar de acuerdo a lo que cree que tiene que hacer en el momento para lo mejor del país, no para lo mejor de sus intereses electorales en el próximo periodo. Yo creo que lo de Gandini, revela lo que piensan todos los políticos, ¿no? Que quieren perpetuarse en su cargo en el poder. Ahora, lo que yo pienso es que si conozco bien al presidente, que creo que lo conozco, el presidente va a ir con el bisturí a fondo, van a avanzar con esta reforma porque es necesaria, porque si no es una bomba que va a explotar en la cara en las próximas generaciones. Alguien la tiene que hacer y yo creo que este es el gobierno que la tiene que hacer porque está llamado para hacerla y porque no existe no hacerla. Y ojalá se lleguen los acuerdos nacionales y ojalá se llegue a una suerte de consenso, PIT-CNT, Frente Amplio, pero acá yo estoy de acuerdo, es mano el gobierno tiene que dar el puntapié inicial y el gobierno tiene una línea basada en la libertad en cierta medida que tiene que regir esta reforma constitucional de la seguridad social por el bien de los uruguayos, porque está esa encuesta que circula, ¿usted está de acuerdo con laburar 5 años más de su vida o no?
¿Qué vas a decir? ¿Que sí? No, pues es una encuesta ridícula. El 89% de los uruguayos está en contra de laburar 5 años. Pero eso es una pregunta que tendría que estar... Digo, a mí si me la hace, yo digo que sí. Que si laburo 5, es una perspectiva ¿Vos de dónde vida. naciste, Esteban? Ahora, ¿Dónde naciste? También podés preguntar, ¿usted está de acuerdo que sus abuelos se mueran de hambre dentro de 15 años? Va a decir que no, entonces ahí cambia la encuesta. O sea, entonces, me parece que no va por ahí. O sea, ahora, la gente vive más, la gente vive mejor, la salud pública uruguaya es buena, entonces es bastante hasta lógico que laburemos un poco más. Ahora, ahí hay que entrar a discutir qué pasa con el periodo entremeso entre que vienen los nuevos aportantes y los que están en ese lugar del medio, y debería ser un tema de maduración política y de madurez nacional. Ahora, si queremos jugar al Nacional y Peñarol, no va a salir nada. Eso es lo que veo que se está planteando una vez más. Lo que pasa, Daniel, que vos lo que decís es que el gobierno sí va a ir a fondo. Parece haber estas dudas en torno a los propios socios de la coalición, ¿no? O diputados incluso y senadores del Partido Nacional que dicen, bueno, pero al final, ¿qué vamos a hacer? Yo creo que no hay margen porque para no avanzar en la reforma. Y por otro lado, el Frente Amplio, si no la lleva y esto se queda quieto, el día de mañana, ¿cuál es el incentivo que puede tener? Le explota el Frente Amplio, ¿no? Sí, a mí me gustó la línea argumentativa que el otro día lo escuché a Manini cuando dijo, a Manini Ríos, que el otro día dijo, esto requiere un consenso porque en realidad le va a tocar esta reforma a los gobiernos que vienen. Y creo que ahí está el punto. O sea, la discusión, cómo se mira, si se mira al 24, ¿no? Si la reforma de la seguridad social se mira con ojos electorales hacia lo que va a ser la elección del 24, o si se mira como que lo que nos va a afectar a todos los uruguayos, porque estamos todos en esto expectantes a ver qué es lo que va a pasar. Bueno, Esteban me hace señas de que no, Tengo y es verdad. 74 años, estoy laburando todos los días. Y es verdad, pero digo, a la gran mayoría de los uruguayos, ahora sí, en línea entro, tenés razón, a la gran mayoría de los uruguayos nos va a afectar. Entonces, es verdad que hay que mirarlo con un ojo, con una mirada a largo plazo. Y también es verdad que no importa el gobierno que venga, van a tener que armar el consenso cuanto antes porque ya la vienen dilatando, ¿no? O sea, esto... Sí, recordemos en 2018, ¿no? Daniel claro. Scioli planteó por primera vez que era necesario hacer una reforma de la seguridad social ya más estructural, ¿no? Exactamente, en el quiqueño anterior estuvo sobrevolando siempre el tema, pero no se le puso el cascabel al gato. Bueno, no podemos seguir postergando porque realmente en cualquier momento se va a haber desfinanciamientos grandes y los problemas nos van a golpear antes de haber pensado en la solución. Así que yo creo que hay que madurar y pensarlo a largo plazo, todos. En el Uruguay, cualquier cosa que tenga que ver con las jubilaciones tiene directa y fuerte impacto en los temas políticos. Lo sabemos perfectamente. Ha habido hasta referéndum constitucional. En todos los países, ¿no? Pero en el Uruguay... Vos mirás Estados Unidos, las reformas de las cajas. La pirámide también, en todos los países de Europa, donde hay una pirámide como el Uruguay, pero el Uruguay es un tema muy importante. Ahora, el problema de ser mano es que vos me tenés que contestar algunas preguntas antes de discutir el acuerdo. Por ejemplo, ¿le van a meter mano a todas las cajas? Miro a Cabildo Abierto. ¿Por qué? Porque la caja militar tiene casi el mismo déficit, con la diferencia que hablamos de 55.000 personas contra 700.000 personas. Y la caja militar se reformó en el 19. Sí, lo que estaría bueno capaz ponerlo sobre la mesa y decir, abramos de vuelta la discusión, No, porque hay varias cosas que pero quedaron. Digo, porque como vos dijiste, miro Cabildo Abierto y me miraste a mí, yo te contesto como Cabildo Abierto. Claro, entonces que está bien, pero no tengo la autoridad para hacerlo, pero en realidad me parece que no es la discusión. Sí, no es la discusión. Porque entonces, vos querés llegar a un acuerdo nacional. En el 19 la reformó el Frente Amplio y abramos eso y discutamos se quedó corto, se quedó totalmente corto. Es decir, hay una desproporción en todos los rubros. Cuando uno se quedó corto porque no se animó a hacer la reforma real. Tengo absoluto. Bueno, que no quiere hacer ahora tampoco. La pregunta es: el gobierno va a mandar un proyecto, muy bien, lo tiene que mandar. Y tenés expectativas ahí, no se aprobó ni siquiera de forma conjunta el diagnóstico de la Comisión de Seguridad Social. Tiene que mandarlo. A partir de ese proyecto, donde se va a ver la voluntad de cambios, a qué niveles hay. Porque el problema es que si vos le metés la mano a todas las cajas por igual, lo que tenés que hacer en la caja más importante de todas es diferente. Si vos tenés que poner 470 millones en la caja de este año, en la caja militar,
no tenés que ir a un déficit de 470 millones en la caja de Industria y Comercio. Entonces, no es cualquier cosa. Hay acumulados problemas muy serios que no tocan de la misma manera ni políticamente, ni socialmente, ni culturalmente a todos los partidos. Entonces, ¿sos gobierno? Bueno, tenés 3 opciones. No haces nada. Seguís tirando, porque hace 3 años, que no sé, 2 años y medio que no se hace nada. No, porque se trabajó esta comisión técnica, llegaron diagnósticos, se trataron de llegar a acuerdos. Es un tema que está prioritario del 1 de marzo. Bueno, no seas malo, no digas que no se hizo nada, eso es falso. Es cierto, se hizo esa comisión, pero no se avanzó más y la pandemia no tiene. Pero se hizo esa comisión y hoy hay una reunión de la propia coalición de gobierno, o sea que en realidad hay una hoja de ruta que se viene cumpliendo, Esteban. No se hizo nada, no se hizo nada en el quinquenio anterior. ¿Sabes lo que pasa? No, vos mismo contaste que se hizo una reforma de una de las cajas. Por eso, pero no la reforma madre, que es la de la caja donde entramos todos los mortales, no son o la mayoría. Diagnósticos que ya estamos hasta las orejas. No son reuniones preparatorias, hay que ver en concreto documentos, hay que ver proyectos. Y por eso, muy bien. Y en eso han estado trabajando. Cuando lleguen los proyectos se podrá discutir, ¿tá? Se podrá discutir y el Frente Amplio tendrá que definir su actitud, porque efectivamente es un tema que no afecta a este gobierno, sino que va a afectar durante mucho tiempo a varios gobiernos, por lo tanto es obvio que sería justo un debate. Pero hay puntos claves. Yo puse uno, hay otros puntos claves. No es solo los 65 años, ¿tá? Porque incluso lo de los 65 años depende del diseño general. Depende del diseño general. Así que yo creo que el concepto, porque también te voy a decir una cosa, si vos me decís que por este tema, sí, hay que ir a un acuerdo general, nacional, etcétera, yo estoy de acuerdo. Ahora, vos no diste una señal en todo este tiempo en ese sentido, porque sobre una cantidad de temas le diste en la nuca al Frente Amplio, en el gobierno de Montevideo, en otros lugares, etcétera. Entonces, ¿querés ir a un acuerdo? Muy bien. Es cierto que es un tema nacional, Pero entonces vos que decís que van a condicionar el tema de analizar lo de la seguridad social a lo de la Intendencia de Montevideo. No, yo digo que vos no podés acercarte al debate y a la discusión de acuerdos nacionales tocando tambores de guerra. No lo podés hacer. Bueno, ¿tá? A ver, eso es una visión tuya, digo. Los tambores de guerra se tocan de los dos lados y lo planteamos en tambores de guerra. A ver. Acá hay hemos visto. Estuvieron. Pero pará, Esteban. Ciudadanos, 5 o 6 intendentes blancos. Demuestra que son tambores de guerra que ni siquiera dentro de la coalición son bien llevados. Entonces, acá el problema es somos todos generosos a la hora de pedir, pero la generosidad parte de la base de una distribución de... Así que tú decís que habría condiciones que tienen que ver con que no se ataque al Frente Amplio. Tendría que... No, que se ataque... Y bueno. Cada uno elige. Yo lo que te digo es esto. Hay que hacerlo no sobre diagnósticos solamente, sino sobre propuestas. Porque las propuestas son claves. Es decir, y te doy un caso concreto, la caja militar. ¿Qué va a pasar con ella? Eso es lo que va a proponer el Frente Amplio. ¿Qué va a pasar con ella? Ya lo dijo el PIT-CNT el 1 de mayo. O sea, yo lo que veo, cuando hablas de tambores de guerra, yo lo que veo en estas últimas semanas, después de la LUC, que hay un intento permanente de socavar en todos los ámbitos a este gobierno. Y está bien, es estrategia política, pero no me hables que los tambores de guerra los tiene el Ejecutivo, está tratando de enfrentar la seguridad y encarar el tema de la reforma de la seguridad. ¿Y en la seguridad? No seas malo. ¿Y la seguridad habló de algo? ¿En los temas económicos hay un mínimo de diálogo? ¿En los temas de la reforma? No, entonces, vamos a partir de la base de que... Acaban de recibir 10 puntos del PIT-CNT que le dejó Marcelo Abdale, que van a dar una respuesta. O sea, el diálogo abierto está. Ahora, la responsabilidad la tiene más el gobierno o sea, no está gobernando el Frente Amplio del PIT-CNT, que cosa que parece que todavía no se dieron cuenta. No, ya se lo sacaron de la cabeza. Creo que nos fuimos bastante de tema porque acá la discusión va a ser en si hay un acuerdo o no sobre la propuesta que haga el gobierno. Esa es la verdadera discusión. Que no se pusieron de acuerdo en el diagnóstico. Y exactamente. Y el Frente Amplio ya marcó lineamientos acerca de esa propuesta, ¿no? Otra junta de firmas y... Sí, ya amenazó. Todavía no vio la propuesta. La mesa política del Frente Amplio, en sus 2 declaraciones sobre este tema, va al hueso del tema. Que una tiene que ver
cuál es el alcance de esta reforma, que es un poco lo que decía Esteban, si incluye o no la caja profesional, la caja militar, la caja bancaria. Exacto. Tiene que incluirlo. Y sí, pues si el problema es financiero, digamos, si la mitad de la plata se te va por la caja militar, tenés que asumirlo y ver qué vas a hacer. Pero además hay otro tema, de que la propuesta, todo indica de que va a ir por el lado exclusivamente financiero, y acá en esta reforma de seguridad social debería incorporarse una cuestión social de distribución de riqueza y de qué hacer con esas personas que van a trabajar 5 años más en la parte donde son seguramente menos productivos y menos fáciles de adecuar en forma a las reformas tecnológicas. Es decir, vamos a un mundo que se va hacia la automatización. Con la desocupación. Exacto. Va a tener una desocupación más alta en ese segmento, Lo dije porque es natural. Exacto. Y hay a su vez un problema grave de cómo haces para sostener esto solo en base a ingresos por aportes jubilatorios. Eso es una cosa que va a haber que generar de verdad un verdadero consenso acerca de cómo se deben financiar la seguridad social. Hoy lo que está insinuado en los documentos que hay hasta ahora viene por el lado de agreguemos más años y de esa manera tenemos más ingresos y con esos ingresos cubrimos el déficit. Y me parece que no va por ahí. Y es tal cual lo que está planteando. A tu razonamiento, este último razonamiento comparto. O sea, aparte estamos en una revolución del empleo. Tal cual. O sea, eso también tiene que estar incorporado. Hay gente que trabaja acá para Sri Lanka, para Bangladesh, en su casa, digo, o sea... Y que después van a venir a llorar porque no tienen y va a ser más, social. pero va a ser más, se va a gigantar ese cambio estructural en el empleo. Ayer lo hablaba con el presidente de PIT-CNT, o sea, el cambio estructural que estamos viviendo, la revolución sobre la revolución digital que está generando nuevos comportamientos y nuevas formas de empleo, también va a repercutir en eso. Y ahí volvemos a la discusión del ahorro individual, privado, de que vos mismo también te manejes tu propia jubilación. O sea, hay que meter todo arriba de la bolsa. Bueno, pero si lo pensamos, el Uruguay tiene un sistema mixto. Sí, mixto. Claro, pero si lo pensamos sostener solo desde el punto de vista financiero, y yo creo que el Frente Amplio es claro. El futuro del trabajo en eso, tiene que estar metido en esto. Exacto. Si lo pensamos solo de un punto de vista financiero, creyendo que por aumentar 5 años tenemos más ingresos y con eso cubrimos déficit, creo que ahí hay un error grave. Y ahí no se va a llevar a acuerdo. Yo lo digo. Obvio. Y además, yo creo que lo que dicen desde el gobierno también es que hoy en día ya la gente se jubila más allá de los 60 años, que es la claro, pero mínima, eso, ¿no? pero la pregunta pero aparte tiene que ver si eso resuelve el fondo de la cosa. Y yo creo que que más allá de todo el alboroto de los tambores de guerra que se nos derivó por ahí en la discusión, el Frente Amplio hace comentarios técnicos porque estuvo involucrado en el diagnóstico técnico y tenía 3 personas participando en nombre del Frente Amplio desde el punto de vista técnico, ¿no? Y personas que realmente estaban en esos temas. En los últimos años han estado abocadas a esa área. Y el tema es que hay una visión política atrás de eso, ¿no? Que es, por ejemplo, que tiene que ver con redistribución de la riqueza. ¿Vamos a sostener la seguridad social en base al aporte de los propios trabajadores? Claro. ¿O lo vamos a sostener en base a la productividad mejorada por la tecnología en las empresas y por lo tanto va a haber migración de fondos, de recaudación, por decir algo, de impuesto a la renta de las empresas, que lo vamos a destinar a la seguridad social? Esa discusión, por eso, pero esas discusiones son las que se necesitan dar, y creo que el Frente Amplio va por ese camino. Después que termine todo en tambores de guerra, como suele pasar en muchos de estos temas del país, es claro. Cuanto más nos acerquemos a las elecciones, más difícil es. Obvio. Y ese es el tema que yo señalaba al comienzo, ¿no? Se viene postergando este tema, y cuanto más se estira el tema, empiezan los socios de la coalición, porque aparte el gobierno no es solo un partido y no es solo el presidente de la calle Pou y sus intenciones de poner este tema, es que algunos socios que desde el inicio de la coalición ya se dijo que era... ya se han hecho análisis que dicen que varios socios de la comisión van a empezar a dar un paso al costado para desmarcarse, para marcar sus intenciones políticas de cara al próximo periodo, van a empezar a dar un pasito al costado y decir, yo tanto no te la llevo. Y hay que ver si, por ejemplo, Cabildo Abierto se mete en una reforma, por ejemplo, claro que la reunión de hoy es clave, más allá de que Saldain presente algunos lineamientos generales, es clave sobre todo para sondear la temperatura política, ¿no? Sobre este tema. Adentro de la coalición. Yo no tengo la bola mágica, pero estoy seguro que salen de esa reunión diciendo vamos a avanzar en este tema. Qué fe que la tenés. Yo lo que creo que lo que se necesita justamente es tener la propuesta para que cada partido la analice, y ahí hablamos todos con fundamento y se pueden hacer aportes, además. Me parece que es lo más sano, porque además realmente estamos todos interesados en lo que se resuelva. Se nos va la vida a muchísimos. Vamos a sacar algunos. Otro de los temas que cruza toda la sociedad. El mundo del trabajo,
el mundo del bienestar social y digamos de las prestaciones sociales, el mundo digamos de la distribución de la riqueza, el mundo de la sanidad económica del Estado, todo lo que y la realidad de nuestro país, que es un país donde cada vez aportan menos y cada vez hay que pagarle a más. Entonces, es un país complicado. No es menor. Claramente, no es un momento fácil, porque discutir la reforma con los salarios y las jubilaciones en baja tampoco es un momento fácil. Y también, ¿sabes? Hasta para los legisladores de la coalición. Pero lo que pasa, yo creo que este tema hay que tratarlo porque ninguno va a ser un momento fácil, porque es un tema muy complejo. Es muy complejo. Y todos los que estamos en el mundo del trabajo todavía hoy, realmente tenemos mucha incertidumbre hacia el día de mañana. Entonces me parece que es un tema que es importante.